¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos seguimos manteniendo el promedio, espero te haya ayudado, y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código de QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 30 de noviembre. Empecemos con el Brasileirão o la Serie de Brasil, el encuentro de Cruzeiro versus el Atlético Paranaense. Veamos si hay bajas. Cruzeiro tiene 3 bajas y el Atlético Paranaense también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Cruzeiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Cruzeiro juega irregular. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Atlético Paranaense no viene jugando bien, aún no conoce la victoria, enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Atlético Paranaense, segunda victoria para el Atlético Paranaense y una victoria para Cruzeiro, es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Veamos cómo le va a Cruzeiro jugando como local, y Cruzeiro jugando como local tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir que Cruzeiro no juega bien como local, y el Atlético Paranaense como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Atlético Paranaense no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 8 con 52 puntos. Y Cruzeiro en la posición 14 con 44 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Cruzeiro y un 30% a que gana el Atlético Paranaense. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Bragantino versus Fortaleza. Veamos si hay bajas. Bragantino tiene 3 bajas, 4 bajas, y Fortaleza tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Bragantino de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que Bragantino no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Fortaleza no juega bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Bragantino, una victoria para Fortaleza, segunda victoria para Bragantino, tercera victoria para Bragantino y segunda victoria para Fortaleza, es decir que Bragantino es el favorito. Veamos cómo le va Bragantino jugando como local, y Bragantino jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Bragantino juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Fortaleza como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Fortaleza no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Bragantino está en la posición 6 con 59 puntos y Fortaleza en la posición 13 con 45 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana Bragantino y un 19% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la primera de Colombia, el encuentro entre el América de Cali versus el Atlético Nacional. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas América de Cali de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que América de Cali no viene jugando bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio.
Y el Atlético Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Atlético Nacional juega irregular, pero veamos cómo le van enfrentamientos entre ellos. Una victoria para el Atlético Nacional, una victoria para América de Cali, segunda victoria para el Atlético Nacional, tercera victoria para el Atlético Nacional y cuarta victoria para el Atlético Nacional. Es decir que el Atlético Nacional es el favorito. Veamos cómo le va a América de Cali jugando como local, y América de Cali jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que América de Cali juega bien como local, y el Atlético Nacional como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Atlético Nacional no juega bien como visitante. Veamos cómo les va en el grupo, y en su grupo el Atlético Nacional está en la posición 3 con 3 puntos y América de Cali en la posición 4 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana el América de Cali y un 21% a que gana el Atlético Nacional. El pronóstico para este encuentro es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners, más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Independiente Medellín versus Millonarios. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Independiente Medellín de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Independiente de Medellín viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Millonarios de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Millonarios viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Millonarios, un empate, segunda victoria para Millonarios, segundo empate y tercera victoria para Millonarios. Es decir que Millonarios es el favorito. Veamos cómo le va Independiente de Medellín jugando como local. Independiente de Medellín jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que Independiente de Medellín juega bien como local. Y Millonarios como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que Millonarios no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo. Y en su grupo Millonarios está en la posición 1, en la posición 9 y Independiente de Medellín en la posición 2 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Independiente de Medellín y un 20% a que gana Millonarios. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Europa League. El encuentro entre el AEK versus el Brighton. Veamos si hay bajas. El AEK tiene una baja y el Brighton tiene 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al AEK de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que AEK viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y al Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que el Brighton viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el AEK, es decir que el AEK es el favorito. Veamos cómo le va al AEK jugando como local, y el AEK jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que AEK juega bien como local, y Brighton como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Brighton juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Brighton está en la posición 2 con 7 puntos y el AEK en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana el AEK y un 50% a que gana Brighton. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Atalanta versus el Sporting. Veamos si hay bajas. Atalanta tiene 2 bajas
y Sporting tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Atalanta juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y el Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Sporting viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Atalanta, es decir que Atalanta es el favorito. Veamos cuál va Atalanta jugando como local, y Atalanta jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Atalanta juega irregular. Y Sporting como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Sporting juega bien como visitante. Veamos cuál va en su grupo. Y en su grupo Atalanta está en la posición 1 con 10 puntos y Sporting en la posición 2 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Atalanta y un 25% a que gana Sporting. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Se marcarán de 3 a 6 goles. Recuerden, multigoles de 3 a 6 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el TSC versus el West Ham. Veamos si bajas. TSC no tiene bajas y West Ham tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al TSC de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que TSC juega irregular. Y West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que West Ham viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el West Ham, es decir que West Ham es el favorito. Veamos cómo le va a TSC jugando como local, y TSC jugando como local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que TSC no juega bien como local. Y West Ham como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, es decir que West Ham no juega bien como visitante. Vamos en su grupo y en su grupo el West Ham está en la posición 1 con 9 puntos y TSC en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana TSC y un 66% a que gana West Ham. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles West Ham, es decir que como mínimo el West Ham marcará 2 goles, recuerden, más 1.5 goles West Ham. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Liverpool versus el Lask. Veamos si bajas. Liverpool tiene 4 bajas y Lask tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Liverpool viene jugando bien y como mínimo marca un gol. Y Lask de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Lask juega bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Liverpool jugando como local. Liverpool jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y Lask como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Lask juega irregular como visitante. Veamos cuál es su grupo y en su grupo Liverpool está en la posición 1 con 9 puntos y Lask en la posición 4 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 100% a que gana Liverpool y un 0% a que gana Lask. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Liverpool y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre el Besiktas versus el Brujas. Veamos si bajas. Besiktas tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo.
y Brujas tiene 4 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Avesitas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Besiktas viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Brujas viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Brujas, segunda victoria para Brujas y una victoria para Besiktas, es decir que Brujas es el favorito. Bien, ¿cómo le va a Besiktas jugando como local? Y Besiktas jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Besiktas juega bien como local. Y Brujas como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Brujas juega bien como visitante. Veamos cuál es su grupo, y en su grupo Brujas está en la posición 1 con 10 puntos y Besiktas en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 25% a que gana Besiktas y un 50% a que gana Brujas. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Aston Villa versus el Legia. Veamos si hay bajas. El Aston Villa tiene 3 bajas y Legia tiene 1 baja. No vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Aston Villa viene jugando bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y Legia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Legia viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Legia, es decir que Legia es el favorito. Veamos cómo le va a Aston Villa jugando como local, y Aston Villa jugando como local tiene 5 victorias y 5, es decir que juega muy bien como local. Y Legia como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Legia juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Legia está en la posición 1 con 9 puntos y el Aston Villa en la posición también con 9 puntos, en la posición 2 o segundo con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana Aston Villa y un 10% a que gana Legia. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Aston Villa y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble local y 3 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjame tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. O escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.